Hola gente, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el tejido muscular. Lo vamos a hacer desde el punto de vista teórico y finalmente voy a estar poniendo algunas imágenes también para que se pueda entender un poquito de lo que estamos hablando. Pero por otro lado es importante también aclarar que voy a estar haciendo los videos prácticos también por separado. Entonces, este video va a ser exclusivamente para aquellas personas que necesitan complementar su estudio con la parte teórica. Entonces, todo lo que vamos a hablar el día de hoy son cosas fundamentales que siempre se preguntan en los exámenes, cosas importantes, básicas y generales que hay que conocer para poder tener un buen rendimiento también, ¿verdad? A la hora de un parcial o un final. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, y es así como tenemos el tejido muscular, que dentro de sus generalidades nosotros vamos a conocer que el tejido muscular es un tejido que está especializado y cuya principal propiedad es la contracción. De esta forma va a permitir el movimiento del cuerpo y de los órganos internos. Va a estar constituida por células que son altamente diferenciadas y que son denominadas fibras musculares, las células de los músculos que son los miocitos, y la contracción es posible gracias a la interacción entre la actina y la miocina, que son componentes fundamentales de estas fibras musculares. Bueno, y viendo un poquito las funciones del tejido muscular, vamos a ver que el tejido muscular va a participar en el movimiento corporal, en el mantenimiento de la postura, también en la producción del calor, ¿verdad? La termogénesis, también la propulsión de la sangre, también el desplazamiento del contenido de las vísceras, así como también el control del diámetro de vasos sanguíneos y vías aéreas. Y como todo lo que estamos viendo tiene una clasificación, el tejido muscular no es una excepción, tiene también su clasificación. Entonces vamos a ver que el tejido muscular se clasifica en tres tipos. Tenemos el músculo estriado esquelético, tenemos el músculo estriado cardíaco y tenemos el músculo liso. Vamos a hablar del primero, que es el músculo estriado esquelético, donde vemos que el músculo esquelético constituye aproximadamente el 40 o 50% del peso corporal, que está formado por fibras musculares largas y multinucleadas, lo cual es muy importante porque tenemos el primer dato que siempre nos preguntan en el examen, y es que el músculo estriado esquelético es multinucleado, es decir, que tiene muchísimos núcleos y todos están en la periferia, así es como decimos. Las características es que presenta estriaciones transversales, contracciones voluntarias, tiene núcleos múltiples, que ya hablamos en la periferia, ¿verdad? Que los núcleos son periféricos justamente, y tiene un gran diámetro celular. Cada fibra muscular corresponde a una única célula multinucleada. ¿Y cuál es la función del músculo estriado esquelético? Y bueno, tenemos el movimiento voluntario, el mantenimiento de la postura, como ya mencionamos, la estabilidad articular y por supuesto también la producción de calor. Y esto obviamente tiene su organización, ¿verdad? ¿Cómo es la organización del músculo esquelético? Bueno, el músculo va a presentar tres envolturas de tejido conjuntivo, que va a ser el primero el epimicio, luego tenemos el perimicio y el endomicio. Entonces, de adentro para afuera es endomicio, perimicio y epimicio. Una vez más, de adentro para afuera es endomicio, perimicio y epimicio. Entonces vamos a hablar del más externo primero, que es el epimicio, que dice que rodea todo el músculo y que está constituido por tejido conjuntivo denso y regular. Después vemos que el perimicio rodea cada fascículo muscular y que contiene vasos sanguíneos y también nervios. Por otro lado, el endomicio, que es el más interno, rodea individualmente cada fibra muscular y que está constituido por fibras reticulares y también capilares. Entonces, como un dato interesante, tenemos que el endomicio está formado principalmente por el colágeno tipo 3, que son las fibras reticulares, mientras que el epimicio y el perimicio contienen predominantemente colágeno de tipo 1. Y si empezamos a mirar más a detalle
cómo se caracteriza cada una de estas fibras, vamos a ver que la fibra muscular esquelética va a presentar un sarcolema, un sarcoplasma, las miofibrillas, el retículo sarcoplásmico, los túbulos T, las mitocondrias, el glucógeno y la mioglobina también que conforman parte de esta estructura. Pero lo que nos llama la atención es la palabra sarcolema. Entonces, ¿qué es el sarcolema? Corresponde a la membrana plasmática de la fibra muscular y se continúa con los túbulos T, mientras que el sarcoplasma es el citoplasma de la fibra muscular y que contiene mitocondrias, glucógeno y mioglobina y miofibrillas. Entonces, lo importante acá es saber que cuando hablamos de sarcolema, hablamos de membrana plasmática y cuando hablamos de sarcoplasma, estamos hablando del citoplasma de esa fibra muscular. Bueno, y vamos con las miofibrillas, que las miofibrillas son estructuras cilíndricas responsables de la contracción y están constituidas por los miofilamentos delgados y los miofilamentos gruesos. Entonces, los filamentos delgados van a estar formados principalmente por actina, tropomiosina y troponina, que son sus proteínas, ¿verdad? Y los filamentos gruesos, sin embargo, están constituidos por la miosina de tipo 2. Y acá vamos a ver que la troponina posee 3 subunidades. Y es súper preguntable también. Bueno, en realidad el resumen que hicimos fue con las cosas fundamentales como ya mencioné, que te van a preguntar y esta es una de esas. La troponina posee 3 subunidades. La TNC, que fija calcio, la TNI, que inhibe la interacción actina-miosina, y la TNT, que se une a la tropomiosina. Sarcómero. El sarcómero constituye la unidad funcional y contráctil del músculo estriado y se extiende entre dos líneas Z consecutivas. ¿Y cuáles son los componentes del sarcómero? Es la línea Z, que es el lugar donde se insertan los filamentos de actina. Tenemos al sarcómero y tenemos acá la banda I, banda A, zona H y línea M. Vamos a ver que la banda I contiene únicamente filamentos delgados y es una banda clara. La banda A contiene todo el filamento grueso y parte del filamento delgado y es una banda oscura. Entonces, esta sería la primera diferencia entre la banda I y la banda A, que la banda I es un filamento delgado y que es una banda clara, mientras que la banda A sería todo el filamento grueso, ¿verdad? Y este es una banda oscura. Mientras que la zona H corresponde a la región central de la banda A y que contiene únicamente miosina. Y luego tenemos la línea M que se localiza en el centro de la zona H y que une los filamentos gruesos. Durante la contracción muscular, la banda A permanece constante. Esto es súper importante porque no tiene una variación la banda A. La banda A siempre va a permanecer constante, mientras que la banda I y la zona H van a disminuir de tamaño. Eso es súper importante. Entonces, ¿quién va a tener un cambio? La banda I y la zona H. Pero la banda A siempre va a permanecer constante. Y las líneas Z se aproximan entre sí, acortándose el sarcómero. Teoría del filamento deslizante. Nos dice que la contracción muscular ocurre porque los filamentos de actina se deslizan sobre los filamentos de miosina y que los filamentos no cambian de longitud. Lo que disminuye es la longitud del sarcómero. Entonces, de todo lo que estuvimos hablando, las cosas que tenemos que rescatar y saber son estas. Que el sarcómero es la unidad funcional del músculo estriado, que el sarcómero se extiende entre dos líneas Z, que la banda A no cambia durante la contracción y que la banda I y la zona H disminuyen durante la contracción. Los filamentos delgados contienen actina, troponina y tropomiosina y los filamentos gruesos están formados por miosina de tipo 2 y el endomisio rodea cada fibra muscular individual y que es la más interna, el endomisio. Bueno, el tejido muscular, en su mecanismo de contracción muscular, vemos que la contracción muscular depende de la interacción entre actina, miosina, el calcio y el ATP. Entonces existe una secuencia de la contracción y que es, por ejemplo, o sea, en el primer paso,
La llegada del impulso nervioso, donde vemos que el potencial de acción alcanza la placa motora y de esta forma se libera acetilcolina. En el paso 2 ya vemos la despolarización del sarcolema, donde vemos que la acetilcolina se une a sus receptores y genera un potencial de acción que se propaga por el sarcolema y los túbulos T. En el paso 3 tenemos que ya hay una liberación del calcio, donde el potencial de acción estimula al retículo sarcoplásmico y se libera el calcio. En el paso 4 tenemos la unión de ese calcio. El calcio se va a unir a la troponina C. Como consecuencia, la tropomiosina cambia de posición y se exponen los sitios activos de la actina. En el paso 5 tenemos ya la formación de puentes cruzados, donde vemos que las cabezas de miosina se unen a la actina. Y en el paso 6 tenemos el golpe de fuerza, donde vemos que las cabezas de miosina cambian de posición y se produce el deslizamiento de los filamentos y el acortamiento del sarcómero. En el paso 7, que es la separación, vemos que la unión de una nueva molécula de ATP permite que la miosina se desprenda de la actina. En el paso 8 tenemos la relajación, donde vemos que el calcio retorna al retículo sarcoplásmico y la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios activos de la actina y la fibra muscular se relaja. Entonces tenemos acá la bomba cerca que transporta activamente el calcio nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico durante la relajación muscular. El retículo sarcoplásmico es un retículo endoplásmico liso que es altamente especializado y cuyas funciones son el almacenar calcio, el liberar ese calcio y también captar calcio. Los túbulos T son invaginaciones del sarcolema y las funciones de este túbulo T va a ser conducir rápidamente el potencial de acción hacia el interior de la fibra. Y acá nos encontramos con una pregunta frecuente que es la triada, ¿verdad? La triada que está presente en el músculo esquelético estriado y vemos que la triada está formada por un túbulo T y dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico que se localiza en la unión entre la banda A e I. Y cada sarcómero del músculo esquelético posee dos triadas, una en cada unión entre las bandas A e I. Entonces, como pueden ver, esta triada es sumamente importante y también en dónde se localizan, porque vamos a ver más adelante que hay una diferencia eh, importante con las diadas que corresponden a los músculos cardíacos. Bueno, vamos a hablar de los tipos de fibras musculares esqueléticas. Tenemos las fibras de tipo 1, que también son denominadas fibras lentas, fibras rojas, y sus características son la contracción lenta y son muy resistentes a la fatiga y tienen gran cantidad de mitocondrias, tienen abundante mioglobina, tienen una elevada irrigación, tienen un metabolismo predominantemente oxidativo. Por otro lado tenemos también las fibras tipo 2A, que su característica es la contracción rápida, la resistencia intermedia, tiene un metabolismo oxidativo y glucolítico. Y las fibras tipo 2B, ¿verdad? Que su característica va a ser la contracción muy rápida, que tiene una escasa resistencia a la fatiga, que tiene pocas mitocondrias, tiene escasas mioglobinas y que además tiene un predominio del metabolismo glucolítico. Entonces, entre los tres tipos de fibra que vimos, el de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, vamos a ver que la velocidad en el tipo 1 es lenta, en el tipo 2A es rápida y la velocidad en el tipo 2B es muy rápida. La fatiga en el tipo 1 es baja, en el tipo 2A es intermedia, en el tipo 2B es alta. Mientras que las mitocondrias en el tipo 1 hay muchísimas, en el tipo 2A es intermedio y en el tipo 2B son muy pocas. La mioglobina en el tipo 1 son abundantes también, es muy alta. El tipo 2A moderada y el tipo 2B serían bajas. Y el metabolismo en el tipo 1 es oxidativo, en el tipo 2A es mixto y en el tipo 2B sería glucolítico.
La unión neuromuscular, vamos a ver que corresponde a la sinapsis entre la motoneurona alfa y la fibra muscular esquelética. Sus componentes van a ser el presináptico, que contiene las vesículas con acetilcolina. Vemos que tenemos la hendidura sináptica, que contiene a la lámina basal y la acetilcolinesterasa, que es la enzima. Tenemos la postsináptica, que corresponde a la placa motora y que presenta abundantes receptores para la acetilcolina. Entonces, como un dato adicional, vemos que la acetilcolinesterasa degrada rápidamente la acetilcolina, finalizando el estímulo nervioso y permitiendo de esta manera la relajación muscular. Y también tenemos a las células satélite, que las células satélite son células madres del músculo esquelético que se localizan entre el sarcolema y la lámina basal, y como función van a tener que participar en el crecimiento muscular, también en la reparación de las lesiones y en la regeneración de las fibras musculares. Entonces, tras una lesión muscular, las células satélites se activan, ellas proliferan y se diferencian en nuevos mioblastos que contribuyen a la reparación del tejido. Entonces, si llegaste hasta acá en el contenido de la clase, es importante que sepas de que estos puntos son los más importantes. Tenemos que la contracción muscular requiere ATP y calcio, que el calcio se une a la troponina C, que la cerca devuelve el calcio al retículo sarcoplásmico, que la triada está formada por un túbulo T más dos cisternas terminales, que la fibra tipo 1 son rojas, oxidativas y resistentes a la fatiga, mientras que las fibras tipo 2B son glucolíticas y se fatigan rápidamente. La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina en la unión neuromuscular y las células satélites son responsables de la regeneración del músculo esquelético. Ahora vamos a comenzar a hablar del tejido muscular, esta vez del músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco constituye el tejido muscular exclusivo del miocardio, que va a presentar características tanto del músculo estriado como del músculo liso. Su contracción es involuntaria, es rítmica y es automática. Y las características generales que va a presentar este músculo estriado cardíaco va a ser que las fibras musculares cardíacas tienen estriaciones transversales que uno o dos núcleos centrales puede tener. No solamente uno, puede tener hasta dos, ¿verdad? Y se puede visualizar súper bien en una, digamos, observándolo en el microscopio óptico. También podemos ver que tiene ramificaciones en forma de pantaloncitos, decimos, y tiene abundantes mitocondrias, tiene numerosos capilares también, y por supuesto algo muy importante que va a presentar este tipo muscular van a ser los discos intercalares. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de este músculo estriado cardíaco? Bombear la sangre, también mantener la circulación sistémica y pulmonar y generar fuerza de contracción continua durante toda la vida. Acá tenemos a estas células que son los principales actores de este músculo, que son los cardiomiocitos. Los cardiomiocitos son células que son cilíndricas, son cortas, son ramificadas y ellas van a presentar núcleos centrales, ya dijimos uno o dos. También tienen miofibrillas, tienen un retículo sarcoplásmico, tienen túbulos T y tienen muchas mitocondrias. Entonces, las mitocondrias van a ocupar aproximadamente un 30 o un 40% del volumen celular. De esta forma va a reflejarse la elevada demanda energética de este músculo cardíaco. Mencionamos a los discos intercalares también. Los discos intercalares son uniones especializadas que conectan los cardiomiocitos entre sí y permiten que el corazón funcione como un sinsitio funcional. Y estos discos intercalares son complejos porque tienen componentes también. Utiliza la fascia adherens, cuya función va a ser que une los filamentos de actina de células vecinas y que transmite la fuerza de contracción.
También va a contar con los desmosomas, que son la mácula adherens, cuya función es mantener la adhesión mecánica entre células y evitar la separación durante la contracción. Y en tercer lugar, las uniones comunicantes, cuya función es permitir el paso de iones y propagar rápidamente el potencial de acción. Esto es muy importante porque siempre se pregunta sobre los discos intercalares y los tres tipos de uniones que están acá plasmados en este pequeño resumen. Entonces tenemos acá que las uniones comunicantes son fundamentales para la sincronización de la contracción cardíaca, ya que permiten el acoplamiento eléctrico entre los cardiomiocitos. Retículo sarcoplásmico y diada. El retículo sarcoplásmico cardíaco está menos desarrollado que en el músculo esquelético. La unidad funcional es diada. Entonces acá tenemos la primera diferencia con el músculo estriado esquelético, y es que el cardíaco también tiene una estructura similar, pero a esta le llamamos diada. La palabra viene de dos. ¿Por qué? Porque está formada por un túbulo T y una cisterna terminal. O sea, dos cosas. Un túbulo T y una sola cisterna terminal. Entonces es una diada y se localiza a nivel de la línea Z. También la ubicación con relación a la triada del músculo esquelético estriado es diferente, ¿verdad? Acá vemos que la diada está a nivel de la línea Z. Bueno, y justamente para que sea un poquito más didáctico, tenemos acá la diferencia con el músculo esquelético. Entonces tenemos al músculo esquelético versus el músculo cardíaco. Vemos que cuando hablamos del músculo esquelético, hablamos de triada, mientras que cuando hablamos del músculo cardíaco, hablamos de diada. Entonces, ese músculo esquelético, su triada, está compuesta por un túbulo T y dos cisternas, mientras que el músculo cardíaco y su diada están compuestas por un túbulo T más una cisterna. Y el músculo esquelético, en la zona o la región donde vamos a encontrar esta estriada es entre la unión A e I, y mientras que en el músculo cardíaco la ubicación va a ser sobre la línea Z. Sistema de conducción cardíaco. El corazón posee un sistema especializado capaz de generar y conducir impulsos eléctricos, y este está constituido por nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His, las ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. ¿Y qué son las fibras de Purkinje? Las fibras de Purkinje son cardiomiocitos modificados que están especializados en la conducción del impulso eléctrico. Pero ¿cuáles son las características de estas fibras de Purkinje? Y es que presentan un gran diámetro, tienen escasas miofibrillas, tienen abundante glucógeno y tienen un citoplasma muy pálido. Y su función es transmitir rápidamente el impulso eléctrico hacia el miocardio ventricular. La elevada velocidad de conducción de las fibras de Purkinje permiten una contracción casi simultánea de ambos ventrículos. Y así es como llegamos al tercer tipo muscular, que es el músculo liso. Vamos a ver que el músculo liso está constituido por células fusiformes sin estriaciones. Entonces ya tenemos una primera diferencia muy marcada con relación a las anteriores, y es que este músculo liso tiene células fusiformes y no tiene estriaciones. Y su contracción es involuntaria, es lenta y es sostenida. Bueno, ¿y en dónde vamos a encontrar músculo liso? Bueno, ellos se encuentran en el tubo digestivo, en los vasos sanguíneos, en el útero, en la vejiga urinaria, en los bronquios, en el iris, en los conductos glandulares. ¿Y cuál es su característica? Y es que estas células presentan forma fusiforme, tienen también un núcleo central, pero es más pequeñito el núcleo con relación a un, por ejemplo, a una fibra muscular de tipo cardíaca. Además tiene ausencia de estriaciones, que ya dijimos, y los filamentos de actina y miosina están organizados de forma no sarcomérica, y vamos a ir indagando y explicando el por qué. Entonces, ¿cómo es la organización de los filamentos? Y bueno, a diferencia del músculo estriado, no existen sarcómeros, no existen bandas A ni bandas I.
los filamentos se insertan sobre algo que nosotros vamos a conocer como cuerpos densos. Y estos cuerpos densos son equivalentes funcionales a las líneas Z del músculo estriado, ya que sirven como puntos de anclaje para los filamentos de actina. Mecanismo de contracción del músculo liso. Tenemos que la contracción depende del calcio y la calmodulina. Y que además de todo eso tiene una secuencia. Primero ocurre un aumento del calcio intracelular, luego hay una unión del calcio con la calmodulina, luego hay una activación de la sinasa de la cadena ligera de miosina, luego hay una fosforilación de la miosina, hay una interacción entre actina y miosina y al final la contracción. Cosas que siempre se preguntan, entonces tenemos acá en el mecanismo de contracción del músculo liso. La diferencia importante sería que el músculo liso no posee troponina. La regulación ocurre mediante calmodulina y la relajación del músculo liso ocurre cuando la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina desfosforila la miosina, interrumpiendo la interacción con la actina. En cuanto a la regeneración del músculo, vemos que el músculo esquelético, su capacidad es muy limitada y depende de las células satélites, que el músculo cardíaco tiene una capacidad prácticamente nula. Después de una lesión se forma tejido cicatricial fibroso y que el músculo liso tiene una capacidad elevada y las células musculares lisas pueden dividirse por mitosis. Y acá tenemos un comparativo de los tres tipos de músculo y vemos, por ejemplo, que el esquelético sí tiene estriaciones, que tienen múltiples núcleos periféricos, que su control es voluntario, que tiene sarcómero, que tiene troponina, que no tiene calmodulina y que su regeneración está limitada. Tenemos que el músculo cardíaco tiene también estriaciones, que tiene uno o dos núcleos centrales, que su control es involuntario, que sí tiene sarcómero, que sí tiene troponina también, que no tiene calmodulina y que su regeneración es muy escasa. Y por último, el músculo liso, que no tiene estriaciones, que sus núcleos son centrales y es uno, que tiene un control también involuntario, que no tiene sarcómero, que no tiene troponina, que sí tiene calmodulina y que su regeneración es buena. Bueno, lo que tenemos que retener el día de hoy sería que el músculo cardíaco posee discos intercalares, que las uniones comunicantes permiten la propagación del impulso eléctrico, entre cardiomiocitos, que el músculo cardíaco presenta diadas, mientras que el músculo esquelético presenta tríadas. Las fibras de Purkinje conducen rápidamente el impulso eléctrico ventricular y el músculo liso no posee troponina. La contracción del músculo liso depende del complejo calcio-calmodulina y la MLCK, y el músculo cardíaco tiene una capacidad regenerativa prácticamente nula. El músculo liso conserva una importante capacidad de regeneración mediante la mitosis. En cuanto a la inervación del tejido muscular, vemos que la contracción del tejido muscular depende de la inervación proporcionada por el sistema nervioso y según el tipo de músculo. El músculo esquelético está inervado por el sistema nervioso somático y el músculo cardíaco y el músculo liso están regulados por el sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos a hablar un poco del uso neuromuscular. El uso neuromuscular es un receptor sensorial localizado en el interior del músculo esquelético y su función es detectar el grado de estiramiento muscular, así como también la velocidad del estiramiento. Dentro de sus componentes vemos que esta está formada por la cápsula de tejido conjuntivo, las fibras intrafusales, las terminaciones nerviosas sensitivas, así como también de las terminaciones nerviosas motoras tipo gamma. En cuanto a las funciones, vemos que participa en el reflejo miotático y también en el mantenimiento del tono muscular y la coordinación de los movimientos. Bueno, y las fibras intrafusales detectan el estiramiento, mientras que las fibras musculares esqueléticas son responsables de la fuerza contráctil que reciben el nombre de extrafusales. Otro tema que siempre se pregunta que son el órgano tendinoso de Golgi, que el órgano tendinoso de Golgi se localiza en la unión entre el músculo y el tendón.
Y su función es que detecta la tensión muscular. Cuando la tensión es excesiva, ahí produce inhibición refleja de la contracción y su función principal es proteger el músculo y al tendón frente a lesiones. Entonces acá tenemos la diferencia entre el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. En el uso neuromuscular tenemos que detecta el estiramiento, que se localiza en el vientre muscular y que favorece la contracción refleja. Mientras que el órgano tendinoso de Golgi vemos que detecta la tensión, que se localiza en el tendón y que inhibe la contracción cuando la tensión es excesiva. En cuanto al metabolismo muscular, tenemos que el músculo obtiene energía principalmente a partir de ATP, de fosfocreatina, de glucógeno y de ácidos grasos. Y dentro de este sistema de obtención de ATP tenemos al sistema fosfágeno, que la característica es que utiliza fosfocreatina, que proporciona energía inmediata y que dura unos pocos segundos. Mientras que la glucólisis anaerobia, vemos que como características tiene que producir ATP rápidamente, que genera lactato y que predomina durante ejercicios intensos de corta duración. Y tenemos también a el metabolismo oxidativo, que la característica es que utiliza oxígeno, que produce gran cantidad de ATP y que además predomina durante ejercicios prolongados. Entonces, la mioglobina almacena oxígeno en el músculo y facilita su difusión hacia las mitocondrias durante la contracción sostenida. Ahora entramos a hablar de las adaptaciones del músculo, donde el tejido muscular puede modificar su tamaño según las demandas funcionales. Y acá le tenemos a la hipertrofia, a la atrofia y a la hiperplasia. Entonces la hipertrofia consiste en un aumento del tamaño de las fibras musculares y se observa principalmente en el entrenamiento de fuerza, en la sobrecarga mecánica. La atrofia consiste en la disminución del tamaño de las fibras musculares y se produce por inmovilización, por desnutrición, por denervación y por envejecimiento. Mientras que la hiperplasia corresponde a un aumento del número de células y en el músculo esquelético es muy limitada. La hipertrofia del músculo esquelético se debe principalmente al aumento del número de miofibrillas y de proteínas contráctiles, más que al incremento del número de fibras musculares. Bueno, y en los diferentes tipos se da la reparación muscular. Tenemos, por ejemplo, que el músculo esquelético, después de una lesión, se activan las células satélite y proliferan los mioblastos y se forman nuevas fibras musculares cuando la lesión es limitada. Si el daño es extenso, predomina la formación del tejido conjuntivo fibroso, mientras que el músculo cardíaco, después de un infarto, vemos que los cardiomiocitos no se regeneran de forma significativa y que el tejido lesionado es reemplazado por una cicatriz fibrosa, mientras que el músculo liso presenta una elevada capacidad de reparación, donde vemos que las células musculares lisas pueden dividirse por mitosis y sintetizar nueva matriz extracelular. En resumen, un resumen general del tejido muscular, vemos que el esquelético tiene un control voluntario, tiene estriaciones, tiene múltiples núcleos periféricos, que el cardíaco, su control es involuntario, tiene también estriaciones y tiene núcleos uno o 2, ¿verdad? Y son centrales y son más grandes que el liso. Mientras que el liso es un control involuntario, no tiene estriaciones y tiene un solo núcleo y es central. Bueno, y para ir cerrando este capítulo vamos a hablar de las principales proteínas. Por ejemplo, a la actina, que la conocemos como filamento delgado, a la miosina, que la conocemos como filamento grueso. La troponina es quien regula la contracción del músculo estriado. La tropomiosina es la que cubre los sitios activos de la actina y la calmodulina que regula la contracción del músculo liso. Bueno, y acá tenemos la comparación entre triada y diada que ya estuvimos mencionando también. Lo dejo acá una vez más para que lo puedan ver y para que puedan fijar porque es muy importante y también es muy preguntable. Bueno, y de todo lo que dijimos de esta última parte, lo importante es saber
que el uso neuromuscular detecta el estiramiento del músculo, que el órgano tendinoso de Golgi detecta la tensión muscular, que la fosfocreatina proporciona energía inmediata durante los primeros segundos del esfuerzo, la mioglobina almacena oxígeno en el músculo, la hipertrofia corresponde al aumento del tamaño de las fibras musculares, el músculo esquelético puede regenerarse gracias a las células satélite y que tras un infarto de miocardio, el tejido muscular cardíaco es reemplazado por tejido conjuntivo fibroso. Y también por último que el músculo liso conserva una importante capacidad de regeneración mediante la mitosis. Bueno, y si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Te invito a que te puedas suscribir si aún te has suscrito. También te invito a que dejes un comentario, un like. Eso ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenido. Y nada, que tengan una muy buena jornada y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.